Bueno, buenas tardes oficialmente a todas, todos. Les damos la bienvenida a este nuevo espacio de producción de tesis, ¿sí? Saben ustedes, Matías ya les había anticipado que en este encuentro en particular los voy a estar acompañando yo y él se va a reincorporar mañana, ¿sí? Así que en este ratito lo que vamos a buscar es trabajar nuevamente sobre las devoluciones que fui haciendo a sus entregas. Em, Hoy les envié los archivos a través del campus. Si alguien tuvo algún problema para recibirlo o para, bueno, lo que sea, desde ya me puede transmitir eso. em, y se corregirá lo que sea necesario corregir, ¿sí? Así que cuenten con esa posibilidad. La idea en este encuentro es como hacemos siempre los viernes, ¿sí? Es una metodología ya clásica que tenemos con Matías desde que empezamos a dictar estos talleres para los grupos internacionales, en donde el viernes en el primer momento hago una devolución de las entregas como para tener una instancia de intercambio cara a cara o bueno, vía pantalla, pero bueno, más cara a cara que lo que nos permite la devolución en comentarios y control de cambios, que es lo que suelo usar para corregir, ¿sí? Y además de esa devolución, también me gustaría em, comentarles sobre la siguiente consigna, que todavía no hemos dejado disponible porque primero queríamos presentarla en este espacio. Así que bueno, en eso consistiría el encuentro de hoy. Va a ser un encuentro de una hora, ¿sí? Vamos a estar trabajando sobre las devoluciones, como venimos haciendo, y tendrán ustedes también posibilidad de hacer preguntas, de, bueno, evacuar dudas que puedan haber surgido en relación con la devolución, ¿sí? Bueno, voy a dar inicio a este momento de devoluciones general. En términos generales, puedo decir que han avanzado. Eso es importante resaltarlo. En su gran mayoría, con alguna excepción tal vez, las entregas significaron un avance notable en comparación con la entrega anterior. Esto evidencia que hay trabajo, que hay tiempo dedicado a la lectura y hay un esfuerzo puesto en la construcción y delimitación del propio tema de investigación. Así que bueno, de manera general puedo hacer esta devolución para todo el grupo, pero como siempre tenemos más cuestiones para trabajar. Me gustaría detenerme en algunas cuestiones que les fui señalando. eh, Respecto de, sobre todo hay algunas cuestiones que fueron bastante generales y que no quiero dejar pasar porque necesitamos, ustedes saben, que el espacio de producción de la tesis implica avanzar en todos los componentes que hacen un proyecto de investigación, ¿sí? Entonces, a mí me gustaría que vayan ya de alguna manera consolidando los componentes trabajados, porque la siguiente consigna, como les adelantamos, siempre va a ser todo acumulativo y la siguiente consigna va a implicar que ustedes avancen un poco más en la entrega, ¿sí? En otros componentes en particular. Entonces necesitamos que los anteriores se vayan consolidando, ¿sí? Y afirmando como componentes ya más logrados del plan. Em, bueno. Lo que fui encontrando de manera general, han encontrado esto seguramente muchas y muchos de ustedes entre las correcciones. Pedíamos el tema, vamos a repasar brevemente porque ustedes se entregaron ya hace bastante tiempo, tal vez no lo tienen tan fresco en la cabeza. Pedíamos el tema, el problema, bueno, las preguntas. em, y que avanzaran, y este era el componente tal vez más difícil para esta entrega, con un avance, que avanzaran con alguna cuestión referida a los antecedentes, ¿sí? Con algunas lecturas referidas a los antecedentes. Cuando decimos antecedentes, esto lo va a trabajar mañana Matías en particular, pero cuando decimos antecedentes estamos pensando en un apartado dentro del plan de tesis que refiere a las investigaciones empíricas, de corte empírico, que se han realizado previamente
sobre o vinculadas con el propio tema de interés, ¿sí? Entonces, antecedentes, estado de la cuestión refiere a investigaciones de corte empírico. Y acá ya quiero empezar por subrayar esto porque en algunos casos hay algunas personas que han mezclado los antecedentes, este apartado que se pedía de antecedentes, estado de la cuestión, con lo que hace al enfoque teórico de la investigación, ¿sí? Y esto son dos componentes distintos en una investigación, en un plan de tesis. Y es muy importante a esta altura que ustedes puedan identificar y diferenciar esos dos componentes, ¿sí? Una cuestión es la que refiere a investigaciones entonces empíricas em, que han indagado un tema similar al de ustedes, no el mismo exactamente, pero bueno, similar, que tenga, bueno, que guarde relación. Y otra cuestión bien distinta tiene que ver con cuáles son los conceptos que ustedes van a usar para mirar determinado tema o determinado fenómeno, ¿sí? Entonces, cuando nos referimos a conceptos, estamos pensando ya en, bueno, cómo van a abordar ese fenómeno, qué cuestiones ustedes van a problematizar al momento de mirar ese fenómeno. Entonces, qué categorías, qué nociones van a usar para problematizarlo. Nosotros hasta ahora con Matías, con el profesor Matías Causa, no les habíamos pedido que se adentraran en este punto en particular, el enfoque teórico. Sí es algo que les vamos a pedir para la próxima, digo, como para ya ir adelantándoles, es algo que les vamos a pedir para la próxima entrega, ¿sí? Al menos una primera delimitación del enfoque conceptual. ¿Qué categorías ustedes van a usar para mirar ese fenómeno? No sé, voy a poner un ejemplo, porque uno de ustedes ya lo mencionó en un trabajo. Aprendizaje significativo, ¿no? Eso es una categoría conceptual, ¿sí? Entonces, esa categoría, por ejemplo, esa noción, nosotros ahora esperamos que ustedes, quienes van a trabajar desde esa perspectiva, la puedan explicitar, desarrollar en esta próxima entrega. Pero por ahora no habíamos pedido un desarrollo ahí, ¿sí? Habíamos pedido un desarrollo con respecto a los antecedentes o estado de la cuestión. Matías, mañana, como les adelantaba, va a desarrollar con ustedes más en profundidad qué es lo que hace al estado de la cuestión. Pero bueno, yo ahora quiero mencionar esto porque sí encontré esta mezcla en algunas de las entregas y además de eso, hay otras cuestiones que quiero señalar con respecto al apartado antecedentes, ¿sí? No, no es esto únicamente lo que noté. Vi sí que pudieron hacer ahí un avance interesante con respecto bueno, empezar a mirar qué cuestiones ustedes van a recoger como antecedentes directos para sus tesis, empezaron a conectarse con los temas que se vienen trabajando en su país, muchos casos en su propio país, en otros casos en otros países con respecto a los temas que les interesan. Entonces vi que fueron avanzando en ese rastreo, eso está muy bien. Ahí les voy a pedir para la próxima entrega que continúen con ese rastreo, ¿sí? Esto no se detiene. Ese apartado es un apartado que va a ir increyendo entrega tras entrega e incluso cuando estén avanzando con la tesis ya con un director o directora designado. Ustedes saben que después de que terminan el proceso con Matías y conmigo, pasan a ser designados en el trabajo con un director o directora que va a acompañar su proceso de tesis, ¿sí? Y va a ser quien firme junto con ustedes. Decíamos la vez pasada, la tesis es de autoría individual, pero esa persona que se designa como director o directora, bueno, es la que pone la firma y acompaña dando la bienvenida a ese nuevo mundo que es el mundo de, bueno, ya ser doctores y doctoras, ¿sí? Entonces, esa persona que los va a acompañar seguramente va a ayudarlos a seguir construyendo el apartado antecedentes y buscar más investigaciones porque va a ser especialista en el campo. Em, Más especialista seguramente de lo que podemos ser Matías y yo, porque cada uno de nosotros se va especializando en algunos campos en particular, ¿no? Entonces seguramente esto va a seguir creciendo y creciendo, pero hasta ese momento sí yo les voy a pedir que para la próxima entrega sigan sumando antecedentes, ¿sí? Ya te dejo, Luis, ¿eh? Un segundo y ya paso la palabra.
Em, entonces, por ahora, decirles eso, necesitamos que esto siga creciendo, los antecedentes, y que siga creciendo con una forma específica, que tiene que ver con poder conectar esos textos entre sí y conectarlos con sus propios temas de interés en sus investigaciones, ¿sí? Con esto quiero decir que tratemos de evitar, y esto lo han encontrado muchos de ustedes en las devoluciones, que tratemos de evitar el listado de textos, ¿sí? Sino que hay que ir construyendo una prosa, ¿sí? En donde vayan presentando algunos autores que han trabajado el tema, desde qué latitudes lo han trabajado, cuáles son los principales países que producen en relación al tema que a ustedes les interesa, qué cuestiones ustedes señalan como áreas de vacancia y creen que ahí su tesis va a resultar un aporte. Entonces es no solo listar y resumir textos, sino dialogar con esa producción, ¿sí? Hacia eso tenemos que caminar. Está bien si ahora no lo lograron porque es la primera entrega, ¿sí? En la segunda entrega sobre este apartado, que va a ser para el mes de, ya de junio, les vamos a pedir que traten de hilar mejor esos antecedentes entre sí y con sus propios temas de tesis. Sí, Luis, ahí redondeé la idea, te paso la palabra. Gracias por la espera. No, gracias a ti, Emilia. La duda es la siguiente, dentro del equipo de personas que van a estar apoyando, de los directores de tesis, ¿cierto? Obviamente ustedes son los que designan, pero uno podría tener una contraparte acá en Chile, por ejemplo, una persona que yo sepa que conoce el tema que yo estoy investigando, ¿lo puedo incorporar? ¿Es posible o no? Bueno, es muy impertinente tu pregunta, Luis. La realidad es que ese proceso de designación suele llevarlo adelante, bueno, la coordinación general del doctorado, ¿sí? Entonces ahí tendríamos que esperar a que llegue el momento para que vean específicamente si hay alguna línea que les interese que sea trabajada con alguien de La Plata, o sea, con alguien local. O si pueden ustedes abrirse a, bueno, a otras personas que vengan trabajando este tema y que ustedes ya conozcan, ¿sí? Para eso les voy a pedir ahí un poquito de paciencia porque esa designación la lleva adelante, como les decía, el área de coordinación, ¿sí? Nosotros acompañamos hasta que ustedes terminan sus procesos de planes de tesis, damos el visto bueno sobre que el plan de tesis es coherente, sí que tiene una metodología apropiada, bueno, todo lo que implica la hechura de un plan de tesis y después ya pasan al trabajo ya la coordinación pasa al trabajo eh, de designación de directores. Ahí algunas veces se ha permitido que sea acompañado por alguien más local, pero para anticiparme un poco, muchas veces las designaciones son de personas desde la Universidad de La Plata, ¿sí? Hay una parte del reglamento del doctorado en donde se enfatiza específicamente que alguien de La Plata tiene que haber acompañando ese proceso. Por eso me adelanto un poco respondiendo esto, pero es algo que pueden de todas maneras conversar un poco más en profundidad con Matías. Les recomiendo que puedan ustedes dedicar tiempo a este tipo de preguntas, porque, bueno, tal vez es eso, ¿no? Vienen ya trabajando o pensando en alguien que creen que podría ser un buen acompañamiento. Y bueno, es importante que tengan información, ¿sí? Sobre esto, así que me parece que es muy pertinente la pregunta que has hecho, Luis. Diría que mañana pueden retomarlo con Matías en todo caso, pero me puedo ir adelantando con con este primer señalamiento, ¿sí? La mayor parte de las veces entonces es la misma universidad la que designa a una persona que es de la propia universidad, ¿sí? No quiere decir que no pueda haber alguna excepción ante un caso particular. Por eso no quiero que Ujú. suene a un no rotundo, porque bueno, puede haber alguna excepción, pero mayormente si son personas de la universidad, porque ahí se busca de alguna manera que haya una continuidad de la voz del doctorado, ¿no? Del doctorado en Ciencias de la Educación de La Plata de alguien que acompañe y que conozca y que haya sido, bueno, formado o formada en nuestra misma casa de estudios, ¿no? Por eso es que se suele priorizar esta cuestión que mencionaba, ¿sí? No sé Ya, si Emilia, fue gracias. muy clara, sí, te respondí. Bien, Gracias. bárbaro. Cualquier cosa pueden retomar mañana con Matías, pero les doy un primer anticipo de por dónde viene la respuesta.
Bueno, entonces esto como primer señalamiento. Yo les pido por favor que presten mucha atención a estas cuestiones que voy indicando, ¿sí? Y que van a encontrar también en sus devoluciones. No es que no las vayan a encontrar, pero sí quiero como subrayar esta idea. Em, entonces, por una parte esto, en el estado de la cuestión antecedentes no corresponde abocarse al enfoque teórico, ese es otro apartado distinto. Hay incluso una persona que entregó y puso en el título antecedentes y marco teórico o antecedentes y enfoque conceptual, no me acuerdo exactamente y yo ahí al costado del comentario fue precisamente, son dos componentes diferenciados en un plan de tesis, hay que separarlos y hay que hacer ese esfuerzo. Analítico de poder separar esos dos componentes, porque si no se va a mezclar todo. Ahí necesitamos investigaciones que se hayan hecho sobre el tema. Así que bueno, ahí les invito a seguir buceando esos campos de interés que ustedes tienen. Algunos han avanzado un poco más, otros han avanzado un poco menos en relación con esa búsqueda. Ya Matías les ha mostrado los repositorios de la Universidad Nacional de La Plata, ¿sí? Entre otros, hay muchos otros repositorios que ustedes pueden visitar online, repositorios de revistas, incluso científicas para sus temas de interés. ¿Ustedes ya hicieron la búsqueda, alguna búsqueda en memoria académica, por ejemplo? No. Bueno, les puedo mostrar ahora entonces. Seguramente Matías tiene pensado esto para mañana, me voy a adelantar un poquito, pero solamente quiero quedarme tranquila con respecto a que lo conozcan, ¿sí? Eh, a ver. Voy a abrir una pantalla, lo voy a hacer de cero con ustedes. Ítalo, si querías decir algo, dale, te dejo antes de irme a compartir pantalla. Sí, gracias, buenas tardes. Antes de entrar a la búsqueda, ¿podría aclararme el caso que yo soy uno de los que dice que en cuanto a la referencia, en cuanto al estado de cuestión y a la referencia empírica, hay que hacer esa distinción? ¿Me lo podría aclarar, por favor? Sí, cómo no, claro que sí. Ya abro tu entrega, ¿eh? Dame un segundito para ver exactamente el caso, que era lo que había pasado. Ah, bien, está bueno, Ítalo, que lo traigas a la pregunta, porque justo tu caso, muy bien por animarte a preguntar. En tu entrega, en particular, a mí me llamó la atención, viste que te puse buen avance y en la segunda oración dice, es imprescindible delimitar con subtítulos cada apartado del plan, porque vos pusiste directamente el desarrollo del plan y nosotros necesitamos, esto lo dije la vez pasada, que ustedes diferencien los componentes. El plan de tesis es eso, es poner cada cosa en su lugar en un ejercicio casi matemático en donde en un lado ubican el tema, en otro lado ubican el problema, para ubicar los objetivos, se les pide que ubiquen los antecedentes, cada apartado tiene que tener un subtítulo, ¿sí? Entonces, en la entrega que vos hiciste, Ítalo, que tiene coherencia interna, a mí me gustó además del tema, que es un tema que con Matías estamos bastante cercanos, es un tema que estamos rondando, que tiene que ver con educación superior, reformas, una mirada más de política educativa, entonces nos interesa desde ya, vos decís enfoque histórico-político, está bien, esa parte eh, la hiciste bien y el desarrollo en general es coherente, pero necesitamos que se parezca más a un plan de tesis, eso sería, ¿sí? Con esto quiero decir, tratar de ubicar las distintas cajitas que hacen a un plan de tesis. Luego les voy a mostrar en un ejercicio también así más modélico, si se quiere, una idea de para dónde tenemos que ir, ¿sí? Para que ustedes empiecen a ver qué quiere decir esto de los distintos componentes. Sí, Francisca, a ver antes de compartir pantalla, sí. Sí, yo también, bueno, recibí tus comentarios, Emilia, y la verdad es que solo tengo duda en un punto donde me señalas la formulación del tema incluir enfoque disciplinar. Ajá, Eso no bien. lo comprendí bien. Si me lo puedes explicar Está muy bien que me hagan esas preguntas. No, ustedes no piensen que yo me tomo para para poder nada. cambiarlo, para poder mejorarlo.
Sí, perfecto. No piensen que me tomo para nada a mal las preguntas que puedan hacer, ¿sí? Al contrario, yo creo que este espacio tiene que servir para eso, ¿sí? Ahí estoy abriendo tu producción. Un segundito. Ahí está. Acá. Sí. A ver, ¿por qué me aparece otra? No, está bien. Tiene que ver con algo que conversamos la vez pasada, en donde algunos de ustedes, en particular hubo un caso que fue impecable, que delimitó, no quiero decir, yo no me gusta a mí decir nombres a no ser que ustedes pidan que ejemplifique con su caso, ¿sí? Porque si no se empiezan a generar como, bueno, hay alguien que trabajó muy bien, alguien que no, no me gusta poner los nombres. Pero hubo un caso de una entrega en la que incluso fueron a un texto de Pedro Croch y Claudio Schwarzenegger, ¿sí? En donde delimitan el campo de la educación superior y distintos subejes. Es una investigación que se propone indagar la educación superior. Ahí Ítalo estaría en sintonía y distintos subejes de posibles temas dentro de la investigación sobre educación superior, ¿sí? Como si uno dijera, bueno, las didácticas, ¿sí? Las trayectorias y las experiencias dentro de la educación superior, pero se está partiendo de un primer recorte en relación con, bueno, cuál es la mirada más disciplinar. A esto nos referíamos la vez pasada cuando decíamos cuando decíamos, Francisca, que ustedes es importante que puedan decir si van a trabajar desde un enfoque de política educativa, si van a trabajar desde un enfoque vinculado con la didáctica, desde un enfoque vinculado con las didácticas específicas, con la pedagogía, si van a trabajar desde un enfoque vinculado con la sociología de la educación, como intuyo es tu caso, Francisca, ¿sí? No te lo di resuelto en el ejercicio para que vos misma lo puedas pensar. Pero cuando decimos enfoque disciplinar nos referimos a eso. Cuando ustedes formulan el tema, lo había dicho la vez pasada, pero me parece bien volver ahora porque hubo muchos casos así, ¿sí? No es el único para nada el tuyo. Cuando ustedes formulan el tema, les pedíamos que ahí indicaran con qué subcampo dentro de la investigación en educación ustedes están dialogando, ¿sí? Porque la investigación en educación cuenta con todos los subcampos que acabo de mencionar y más, ¿sí? Historia de la educación, política educativa, son subcampos dentro de usted está haciendo un doctorado en ciencias de la educación, es muy amplio. Entonces, ¿qué subcampo van a indagar? Muchos de ustedes lo hicieron y muy bien esto. A mí me sorprendió para bien, porque muchas de sus entregas tienen bien claro, bien delimitado, lo tomaron el toro por las astas y bien claramente delimitado cuál es el subcampo disciplinar, si es currículum, ¿sí? Acá tengo otra entrega abierta que justamente se centra en esto, que va a mirar enseñanza y evaluación, mirando desde un enfoque de análisis del currículum. Bueno, tiene que ver con esto, ¿sí? Con situarse dentro de un recorte disciplinar específico, que a ustedes les va a ir permitiendo, Viviana, sí, es tu caso, sí, no quería yo decirlo, pero ya que vos lo decís, sí, fue tu caso y está muy bien ese texto. De hecho, si lo quieren compartir, yo sé que ustedes comparten en el grupo permanentemente, si te animás a compartirlo en el grupo de WhatsApp, creo que les puede servir Y se a los otras compartí. personas. Ah, perfecto, bárbaro, a ver, sí. Muy bien. Porque ese texto es muy claro para esa delimitación que es lo que les estoy pidiendo que hagan, ¿sí? Pero bueno, refiere a un tema en particular. Después cada uno de ustedes tiene que ir haciendo su propio recorte y poner cabeza en cuál es la entrada disciplinar que van a tener, ¿sí? Porque ciencias de la educación es un montón, puede ser muchas cosas, ciencias de la educación, ¿sí? Tienen que ustedes pensar con qué de ciencias de la educación van a interactuar o a dialogar en particular. Bueno, les quiero a Roberto, bueno, dale, dejo una, porque quiero pasar a compartir, pero te dejo Roberto así comentás. Ya, profe, buenas tardes a los colegas. Dos cosas, estaba leyendo lo que usted colocó. Dice, revisar las preguntas para que no sean descriptivas.
Sí. Ya, eso por un lado. Y lo otro que estoy sumamente preocupado, profesora, porque, bueno, mi tema, recordemos que es gestión por procesos en la Facultad de Educación de la Universidad Estatal del Norte Grande de Chile, ¿ya? Y revisando el estado de la cuestión o investigaciones que se hayan hecho al respecto, encontré muy poco o no tan específico como facultad, sino algo más, un poquito más macro en términos de universidad. No sé si me acojo a eso, no me ha estado la cuestión, viendo el punto de vista de la universidad. Esas son las dos consultas que le tengo, profesora. Está muy bien. En tu caso, Roberto, este plan de tesis está insertándose en lo que tiene que ver con la gestión o administración de la educación, ¿sí? Estás dialogando con ese campo en particular. Entonces, ahí primero hay que hacer ese señalamiento, ¿sí? Como esa salvedad. Yo ahí te había sumado, intervine tu trabajo, puse los estudios sobre universidad, vos después pusiste la gestión por procesos. Más amplio antes que decir gestión por procesos, lo tuyo es gestión, ¿sí? Es un trabajo que está entrando desde administración de la educación, ¿sí? Es una entrada específica dentro de lo múltiple que uno puede entrar. Entonces, los trabajos que vos busques no es que tienen que ser exactamente sobre las facultades de educación de las universidades estatales del Norte Grande de Chile, sino que lo que vos tenés que buscar en todo caso son trabajos que aborden gestión de las universidades, ¿sí? Ahí esa es la entrada que necesitamos que tomes, no necesariamente gestión por procesos. Después vas a dar otro paso que tiene que ver con gestión por procesos, te vas a ir volviendo más especialista en el tema. Pero en principio, con que vos busques gestión de las universidades, organización de las universidades, está muy bien. Por ejemplo, la semana pasada fue, sí, la semana pasada, defendió su tesis doctoral en La Plata, que vino presencialmente el rector de la Universidad de los Lagos, ¿sí? Oscar Garrido. Yo creo que bueno, algunos de ustedes trabajan con él directamente, una defensa brillante, excelente la defensa de Oscar. Em, y ahí justamente esa tesis, cuando sea publicada en memoria académica, que no va a pasar mucho tiempo hasta que lo sea, les va a permitir a ustedes ya empezar a formar antecedentes, porque es una tesis que está pensando los rectores de universidades públicas, ¿sí? Entonces, quienes están buscando antecedentes sobre estos temas que tengan que ver con la organización, con la gestión, en tu caso, Roberto, un antecedente va a ser justamente la tesis que presentó Oscar, ¿sí? Entonces se va generando también ese subcampo. Por lo pronto, em, lo que sugiero es que no tiene que ser tan específica la búsqueda, sino poder hacer una delimitación grande, si a un gran trazo en relación con, por ejemplo, en tu caso sería gestión de las universidades, ¿sí? O administración educativa, luego gestión, y después si encontrás por procesos, bueno, será, a ver, hay una pregunta más. Delimitar con subtítulos cada apartado del plan. El caso de Bárbara Higuera. A ver, Bárbara, justamente creo que tengo abierta tu entrega porque me había quedado así, Bárbara Higuera Fonseca. A Profe, ver, sí, disculpe, ya me quedó claro el tema de, quizás me está yendo muy al área chica, si lo vemos desde el punto de vista futbolístico, algo más macro, gestión o administración educativa, ya me queda claro. Y la segunda pregunta que usted me colocó como observación dice revisar las preguntas para que no sean descriptivas. sí, se la habías comentado recién, sí, ahí vuelvo sobre eso. Me había ido recién a lo que comentaba Bárbara. A ver, un segundo y ya estamos. Sí, porque las preguntas que vos lo puse igual en comentarios al costado, Roberto, si vos, no te dejé solamente, vieron que mi manera de corregir es un comentario general más intervenciones sobre el texto, ¿sí? Ahí van a haber intervenciones de distinto tipo. A veces comentarios al margen, a veces con control de cambios directamente intervengo sobre la redacción, cuando hay problemas grandes de redacción. Por ejemplo, no sé, hay cuestiones que son, a ver, lo voy a decir para que lo tomen, por favor. Comas entre sujeto y predicado no corresponde. Si el uso de coma entre sujeto y predicado es incorrecto. Entonces ahí van a ver que hay intervenciones mías que lo borro directamente o que no se entiende la frase, o cuando hay reiteraciones de la misma palabra, que a mí también a veces me pasa cuando escribo, que uno empieza a usar una palabra y sigue usando, sigue usando, sigue usando la misma palabra.
lo marco con amarillo porque hay redundancia. Entonces hay intervenciones de distinto tipo sobre los textos. En este caso en particular, la pregunta central, te marqué, es muy descriptiva, busquemos otra formulación que relacione variables. Y me viene muy bien, Roberto, que vos digas esto porque es para todo el grupo esto. Em, la pregunta, así como está formulada, es cuáles son los principales factores organizacionales que impactan en la adopción de un enfoque de gestión por procesos. Así formulada, entiendo yo la intención, que es distinta del plan, pero así formulada la pregunta tiene un tono fuertemente descriptivo, en donde uno lo que esperaría en esta respuesta van a ser un listado de factores, ¿no? Ahí lo que estoy desafiándote y proponiéndote es que vos puedas relacionar variables, es cambiar un poco la formulación de la pregunta, ¿sí? O cómo se relacionan determinados factores organizacionales con la adopción de un enfoque de gestión por procesos. Es ir a una pregunta más de corte analítico. Lo mismo con la primera de las preguntas secundarias también. ¿Qué características estructurales de las facultades de educación influyen en la implementación? Bueno, esa igual tiene una vuelta, por eso no te la había marcado, ¿no? Tiene una vuelta que buscas la influencia de una cuestión sobre otra. Ahí estás yendo a algo más relacional. La primera, para hacer la pregunta central de la tesis, tiene un tono que todavía le falta saltar hacia lo analítico. Ahí es donde estoy apuntando, pero está muy bien que lo preguntes, que aproveches este espacio em, para preguntarlo, ¿sí? No sé si ahí te ayudé un poco más, Roberto. ¿Te ha sido de ayuda la respuesta? Sí, la verdad que usted colocó, dice acá, buen avance, pero después una serie de cositas a mejorar, entonces no sé si realmente sea un buen avance, pero entiendo entiendo lo que hay escrito, así que muchas gracias. Todos los casos son así, Roberto, para que no te sientas mal con tu entrega. En todos los casos, y lo van a encontrar así en las sucesivas, porque somos muy minuciosos en el trabajo con Matías, ¿sí? Entonces van a encontrar esto en todas las entregas hasta que aprueben, y ahí ya se olvidan de mí. Pero hasta ese momento van a encontrar que el avance es bueno. En algunos casos el avance es regular, en otros casos es muy bueno. Bueno, está un leve señalamiento en relación con lo que han podido hacer, pero después todos los casos que ustedes entregaron tienen un bodoque de señalamientos e intervenciones sobre el texto. No lo tomen a mal, ¿sí? Esto por favor les pido que nos vayamos conociendo y que no lo tomen a mal. Yo necesito intervenir el texto de ustedes, por eso les pedimos que entreguen en Word y no en PDF, que las primeras entregas había algunas en PDF, ahora ya por suerte nadie me entregó en PDF, porque necesito intervenir sobre el texto para dejarles señalamientos, ¿sí? Porque si alguien a esta altura entregara un plan impecable, ya está, se sale del taller directamente, pasa a otra instancia, pero la mayor parte de los casos, y siempre pasa así, van a necesitar un ida y vuelta, ¿sí? Entonces, esa ida y vuelta consiste justamente en que les mostremos las principales cuestiones que hay que corregir, ¿sí? No es nada para preocuparse, ¿sí? Nada es para preocuparse de las entregas que ustedes han hecho. Creo que todas han logrado realmente un avance. Jorge, ya respondo, pero dame un segundo que Bárbara estaba señalando algo y es cierto, Bárbara, porque volví sobre tu trabajo y está señalado los distintos apartados. Así que te pido que hagas caso omiso de ese señalamiento, porque eso está bien. Tenés marcados los distintos apartados del plan. Eh, Además, diferenciaste título y tema, eso está muy bien y era algo que yo quería señalar para todo el grupo. Porque ya te dejo, Jorge, ¿sí? Pero primero aprovecho para la observación de Bárbara para señalar esto. En muchos casos, y esto sí me preocupa, hay cuestiones que no me preocupan tanto y otras que sí. Por ejemplo, algo que sí me preocupa tiene que ver con que todavía haya mucha confusión al señalar el tema, ¿sí? De la tesis. Hay algunos trabajos que todavía están muy complicados, en donde el tema es el título, por ejemplo, ¿sí? No es tu caso, Bárbara, por eso vuelvo con que no es el caso, ¿sí? Porque en tu caso justamente diferenciaste, le pusiste un título que nosotros no habíamos pedido, pero está bien que lo hayas hecho, te animaste a hacerlo. El que se anime a hacer el título, que se va adelante, ¿sí? Después ese título, imagínense que va a tener un montón de reformulaciones, porque nadie
nadie que yo conozca deja el título del plan de tesis cuando entrega la tesis final, porque en el medio encuentra hallazgos que hacen cambiar el título. Bueno, por lo pronto está bien si se animan a dejar un título para el plan de tesis, pero no es lo mismo que el tema. El tema tiene que tener por lo menos 1 o 2 párrafos de desarrollo y es más breve que el problema, ¿sí? Esto necesitamos que ya lo vayan diferenciando. Entonces el tema no es lo mismo que el título y hay muchas entregas de ustedes que tienen este señalamiento arriba hecho, en donde les pongo el tema no es lo mismo que el título, diferenciar, seguir trabajando el tema. Bueno, esto está en muchos casos, ¿sí? Y cada apartado tiene que tener, como decía antes para Ítalo, pero que está bien hecho en el caso de Bárbara, cada apartado tiene que tener señalado el título del apartado, ¿sí? Entonces, si es el título del plan, bueno, título del plan, abajo tema del plan, abajo problema del plan, abajo objetivos del plan, abajo pregunta del plan, ¿sí? Cada apartado tiene que tener señalado a qué refiere, ¿sí? Y lo último, referencias. Siempre siguiendo, les pedimos APA 7 como criterio para unificar y necesitamos que lo sigan. Si hay o algún caso, igual ustedes son muy buenos en eso. En general, Chile no nos trae problemas con eso, tiene muy clara la. Hay otros países que sí, nos traen problemas con las referencias. Ustedes en general no, no tienen ese problema. Saben citar, lo hacen con asiduidad, saben hacerlo y juegan bien el juego de las normas APA, así que no es un problema con ustedes eso. Bueno, entonces sí esto, aprovecho la pregunta de Bárbara para decir esto. Sí necesito que separen el título del tema, si no, no puede ser. Jorge, tenés la mano. Gracias, profesora. De alguna manera se responde un poquito porque esa es la gran duda existencial que tenía, porque usted me hizo correcciones que son muy acordes a lo que le hizo a todos los colegas, subtítulos, adelante me puso ahí, me imagino que eso significa vamos, vamos avanzando. Ya, pero tenía la primera observación que me hace usted, dice reformular el planteamiento del tema. Entonces, eso es lo que yo tenía la duda, si eso significa que el tema no es ad hoc o no está bien redactado. Se lo leo puntualmente, dice, sugiero revisar la formulación del tema. Yo coloqué título, tema y problema, y usted me pone, sugiero revisar la formulación del tema. ¿Esa Claro. formulación se refiere a poder plantearlo con otras palabras o que el tema es igual al título? Con lo que usted decía, ahí me entró la duda. Está bien la pregunta, Jorge, y bueno, ahora ya que preguntaste, te voy a Sí. responder con todo lo que tengo para decir. Por una parte, para tu caso y otros, no te sientas que sos el único. Yo necesito que ustedes emprolijen los archivos, ¿sí? Con esto quiero decir, cuando les dejo comentarios, a la siguiente entrega no me vuelvan a entregar los mismos comentarios que yo les dejé, todo tachado, intervenido por mí misma, Pido donde disculpas, termina profesora, una porque se me conversación. enganchó eso. Vi que se me enganchó lo último ahí, me di cuenta, así que disculpas públicas por eso. No, no hay problema, no Ya. hay problema. No tienen que pedir disculpas públicas, solo que aprovecho las preguntas que hacen para recalcarlo. Entonces, ya una vez que les dejo la sugerencia, sí les pido que las tomen, por favor, porque si no, no vamos a avanzar nunca. Pero tomen las sugerencias y eliminen y borren y dejen un archivo prolijo, porque si no quedo discutiendo conmigo misma. Yo vuelvo a mirar el plan, por ejemplo, en tu caso, Jorge, vuelvo a mirar el plan y encuentro lo que dije la vez pasada, lo que ahora marco, todo una cosa arriba de otra, en donde digo, bueno, esto lo dije yo o lo está poniendo él, eso es muy difícil para mí ahí, está tachado lo de anterior porque se fue eliminado. Esto ya está, una vez que yo les hago las devoluciones, tómenlas y úsenlas y después borren el plan y me entregan otro plan nuevo, limpio, ¿sí? Ahí lo que te señalaba tiene que ver con la fórmula del tema, no con el contenido del tema, para darte tranquilidad, el pensamiento crítico en las didácticas de enseñanza, aprendizaje en el contexto de la educación universitaria. Quedó así con los tachados. Yo estoy leyendo con lo que aparece tachado, salteándome eso. Es difícil poder hacerlo, pero estoy leyendo así. Quedaría así. Lo que quiero decir con lo que te decía al principio, que te dejaba como sugerencia y que va para muchos casos, es lo que decía antes, parece más el título que el tema, ¿sí? Para desarrollar el tema ustedes tienen que poder ubicarse, ampliar un poco más, ¿sí? El tema, como decía, tiene por lo menos 2 párrafos en donde uno, bueno, hace un primer recorte general en relación con qué es lo que quieren ustedes mostrar, es algo introductorio, ¿sí?
delimitan el enfoque disciplinar que va a tener el trabajo, van mostrando algunas decisiones principales del proyecto en un enfoque todavía muy abstracto, ¿sí? No se detienen todavía a mostrar el caso concreto que ustedes van a analizar porque eso se hace en el apartado problema de investigación, ¿sí? Entonces ahí con un tono abstracto, en un enfoque abstracto, en una modalidad abstracta, ustedes tienen que en el apartado tema indicar cuál es por dónde, de qué va, ¿sí? Con qué están trabajando. Por ejemplo, en mi caso, ahora les voy a poner un ejemplo de mis propias investigaciones, trabajamos con desigualdades educativas en los niveles secundario y superior. Esos son mis temas de investigación desde una perspectiva de la sociología de la educación y el análisis de política educativa. Eso es nuestro tema de investigación, ¿sí? Después de, bueno, desarrollar el problema. Bueno, el problema de investigación tiene que ver con mirar las transiciones interniveles entre el nivel secundario o medio de la educación argentina y los primeros años de la educación superior, desde un enfoque vinculado con las desigualdades, como decía antes, socioeducativas, en donde miramos algunos casos en particular, nos enfocamos en algunas escuelas secundarias que nos interesan especialmente en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Ahí empiezo a hacer la delimitación del problema de investigación, me vuelvo cada vez más concreta, ¿sí? Em, entonces, en la primera parte, la primera apartado, que es el tema, tiene un carácter abstracto, ¿sí? Esto lo quiero señalar, lo estoy marcando en un documento para que les quede también, que después les voy a compartir. En el segundo caso ya va tomando un carácter más concreto, ¿sí? Em, Ahí, a eso estoy apuntando, Jorge, no al contenido, sino a la fórmula, ¿sí? Eso es lo que quiero que te lleves vos y muchas otras personas entre quienes están aquí, ¿sí? Hay que ahí seguir desarrollando. Sí vi mucho más logrado, esto para mí fue una alegría, mucho más logrado el referente empírico, ¿sí? En todos los casos, prácticamente, no sé si hay un caso, creo que hay un caso o dos casos serán, en donde señalé que todavía faltaba un poco más de desarrollo con el referente empírico, de precisar o delimitar, pero esto está logrado, lo pudieron captar rápidamente, rápidamente este grupo capta los señalamientos, eso me alegra. Y lo que sí hiciste muy bien, Jorge, para mostrarte algo positivo, que me gustó, que creo que lo marqué como algo que me gustó. Ah, sí. Bueno, a mí me gustó de tu entrega tu organización de los antecedentes según pensamiento crítico, didáctica, metodología activo-participativa. Me gustó que te animaras a establecer ejes. Después te señalé presentar cómo los organizarás a esos ejes, ¿sí? Esto hay que construir un párrafo introductorio y esto lo tienen prácticamente todos ustedes señalado, que construyan un párrafo inicial para dar marcha a ese apartado de antecedentes donde ustedes digan. En tu caso sería lo siguiente, por ejemplo, Jorge, voy a poner el ejemplo de Jorge ya que habló. Estos antecedentes se organizan según tres ejes. Aquellos que agrupamos en torno a investigaciones empíricas sobre el pensamiento crítico, otros antecedentes que han abordado algunas cuestiones didácticas, ¿sí? Y otros antecedentes que se centran en las metodologías activo-participativas. Entonces ahí tenés tres ejes y empezás a abrir. En particular, en tu caso, el apartado en donde desarrollás didácticas, necesitas dar un salto hacia lo concreto, porque todavía está en un plano muy de la abstracción, no hay investigaciones empíricas desarrolladas en ese apartado. Sí necesitamos ahí que puedas profundizar un poco más, más allá de los orígenes de la didáctica como disciplina, de Comenio, bueno, cuestiones que sabemos, que vos puedas dedicarte más en profundidad a las didácticas dentro de la educación universitaria. ¿Sí? Entonces ahí necesitas buscar investigaciones que hayan trabajado este tema, eso es lo que hay que lograr, ¿sí? Buscar investigaciones que hayan trabajado este tema. Y ahora sí, permiso, por favor les pido un segundo porque si no, no vamos a poder llegar a que les muestre. Igual esto lo va a hacer Matías mañana con más profundidad. Yo voy a compartir con ustedes mi pestaña de Google y lo que voy a hacer acá es poner memoria académica, pase. Mira, ya me lleva solo porque tanto que lo he...
A ver, acá arriba. Memoria académica, fase UNLP, a ver, ahí está. Esto quería lograr. Ustedes pueden hacer esto en sus casas, como dicen los programas de televisión. Pueden hacerlo en sus casas. Entonces, ustedes buscan, ponen en Google, en cualquier buscador, Memoria Académica FASE, que es la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP, esto ya lo tienen que conocer de la Universidad de La Plata, los va a llevar al sitio de Memoria Académica, ¿sí? Memoria Académica, ¿qué quiere decir? Es un repositorio institucional de nuestra facultad en donde ustedes van a encontrar colecciones, comunidades, autores, envío de trabajos y estadísticas, ¿sí? Vamos a entrar por colecciones. Esto les propongo. Si quieren hacerlo ustedes, háganlo ahora mismo en sus casas, ¿eh? Los invito a hacerlo. Si miran colecciones, van a ver artículos de revista, tesis de grado y de posgrado, trabajos presentados a eventos, libros y capítulos de libros, proyectos de investigación, de extensión, planes de estudio, programas, normativas, convenios, documentos, materiales didácticos, conjunto de datos. ¿Qué nos interesa a nosotros en este taller de tesis? Que ustedes miren artículos de revistas y tesis de grado y posgrado. Voy a entrar a tesis de grado y posgrado. Acá están todas las tesis de grado y posgrado de toda nuestra facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, ¿sí? El total es 3068. Es una facultad muy grande la nuestra, es una de las facultades más grandes del país. Entonces, el total es 3068. Ustedes, dentro de las 3068 tesis que existen en nuestra facultad, les interesan las de educación, ¿sí? Entonces van a entrar a carreras, tienen autores, directores, carreras. Yo acá voy a marcar carreras. Y acá tenemos nuestro doctorado en Ciencias de la Educación, que es uno de los más grandes, además. Ven que es uno de los que más número de tesis tiene. Está letras, perdón, historia y Ciencias de la Educación y letras. Entonces, Ciencias de la Educación, ahí ustedes tienen posibilidad de acceder a todas las tesis ya defendidas y aprobadas en nuestro doctorado, hasta la última actualización, ¿sí? Ahora, por ejemplo, la de Oscar Garrido, que es buenísima esa tesis, les recomiendo que la miren, no la van a encontrar porque todavía no se cargó, ¿sí? Pero bueno, van a encontrar un montón de otras tesis publicadas. Bueno, no sé, esta tesis, por ejemplo, la acompañé yo, es una tesis de una brasileña. Em, Acá hay otra tesis. Voy a abrir esta tesis. En esta tesis fui jurado, por eso la voy a abrir porque me acuerdo. Con cliquear acá ya acceden. Por ejemplo, democratización en el acceso a la educación superior de grupos indígenas del Ecuador. Ven que este doctorado tiene convenios con distintos países. Entonces, bueno, esta es de Ecuador. Ponemos PDF y les deja entrar a las 233 páginas de esta tesis doctoral. Y ustedes pueden mirar la tesis, cómo está organizada. Y en algunos casos van a ver, ven que acá tienen los capítulos, capítulo 6, no me acuerdo, esta tesis creo que tenía esa cantidad de capítulos, 6 capítulos. Es una tesis de 6 capítulos y algunas de estas tesis o de estos textos que ustedes van a ir mirando les van a servir como antecedentes de sus tesis, ¿sí? De las suyas propias. Entonces, por ejemplo, acá en este mismo grupo hay alguien que tiene esta tesis es antecedente de alguien, ¿sí? De al menos 2 o 3 personas es antecedente, esta que estoy abriendo ahora, ¿eh? Eh, Esta tesis Chimbo Cáceres, entonces ya les sirve a quienes están trabajando democratización en el acceso a la educación superior, también les sirve a Francisca, si no recuerdo mal, porque está pensando desigualdades, ¿sí? Por más que la entrada es por género, no importa, esta entrada no es por género, pero igual va a servir porque tiene que ver con procesos de desigualdades en la educación superior. Bueno, en fin. Mi fuerte recomendación es que vayan indagando y explorando este sitio, ¿sí? Acá van a encontrar, bueno, desde la primera no deja abrir. La primera tesis de este doctorado, este es un doctorado centenario, entonces la primera tesis es de 1926, pero no les va a permitir entrar, ¿sí? Pueden ubicarla, pero solamente acercándose. En los otros casos, en las más actuales, que igual son las que a ustedes más les van a interesar seguramente, con cliquear les permite
acceder al PDF, ¿sí? Y ahí van a ver otras tesis posibles. Yo me detengo en esto, creo que debo haber destinado unos 10 minutos ahora para hacerlo, y es porque quiero que ustedes sepan que está esto disponible y es muy rico para ustedes esto. Esto no es una pérdida de tiempo lo que estoy haciendo, ¿eh? Esto es algo que ustedes, si lo saben usar, les va a solucionar muchos problemas, ¿sí? Les va a ayudar mucho en la construcción de sus propias investigaciones. Por eso me detengo a hacer este ejercicio con ustedes, que mañana Matías seguro lo va a seguir haciendo, pero bueno, les dejo este primer esbozo. Hernando, Sí, hola, buenas tardes. Una pregunta bien simple. ¿Qué diferencia hay entre este sitio, que parece es particular de la facultad de ustedes, con el CDC? muy bien, muy buena pregunta, Por- Hernando, Porque yo muy, he revisado algo en el CDC, muy busqué fina la memoria. pregunta. Mm. ¿No? El CDC es de toda la universidad, está perfecto. Si revisás en CDC te va a permite entrar a esto que yo misma te mostraba. Así Ah, que ya. está muy bien. Mañana Matías seguramente les muestre CDC también, además de memoria académica. Yo les muestro memoria académica porque es el nuestro local, es el local nuestro que está lo del doctorado en nuestra facultad, pero CDC es de toda la universidad, ¿sí? Entonces tienen más todavía, más carga todavía de información. Con cualquiera de esos repositorios ustedes tienen para hacer, bueno, pueden cargar un montón de trabajos vinculados con sus tesis, ¿sí? No son los únicos, por supuesto, después hay muchas otras maneras de buscar antecedentes. Mismo, el más sencillo, el Google académico, ¿sí? Es el más sencillo de todo, porque Google académico entran y empiezan a buscar con palabras clave y van a llegar a los antecedentes. Pero bueno, sobre esto tienen que seguir ustedes, ¿sí? Hay que seguir avanzando. Hasta ahora hicieron un buen avance, ¿sí? O un primer avance, necesitamos que sigan. Y que sigan, ya para cerrar esta devolución, que sigan teniendo en cuenta que no es solamente el listado de textos, ¿sí? Sino que necesitamos que ustedes puedan relacionar esos textos entre sí. Y ustedes tienen esa capacidad, porque yo los voy leyendo y me doy cuenta de que pueden hacerlo. Tienen que relacionar los textos entre sí. Hay algunos casos que ya lo fueron haciendo, en donde tienen que decir, bueno, este texto aporta en este sentido y aquel texto aportaba en tal otro sentido, ¿sí? Entonces ahí falta una vuelta más de tuerca todavía sobre poder conectar esos textos entre sí, construir una prosa argumentada en relación con la recolección de textos que ustedes hicieron, que vaya más allá del listado de texto. Ahora, si hicieron un listado hasta ahora, no pasa nada porque es la primera búsqueda, pero hay que ir más allá, ¿sí? Necesitamos que vayan creciendo eh, en este esfuerzo. Bueno, Gabriela y Juan. Gabriela primero, me parece que estaba. Hola, profe, buenas tardes, colegas. Mire, yo tengo dos dudas. Sí, Eh, bueno, más o menos me quedó claro primero con respecto a la formulación de tema, como le dijo al colega Jorge, porque claro, yo como la vez pasada no tuve corrección a la formulación de tema, yo no lo modifiqué, pero ya me queda ajá, claro que tengo que ampliarlo un poco más para poder ser más clara en qué es lo que yo busco dentro de mi investigación. Pero sí, la duda más que tengo es con respecto a las preguntas de investigación, que me parece que si mal no entiendo, me falta como ser más profunda, por decirlo de una forma, el planteamiento de mis preguntas. Eso por un lado, y lo otro con respecto a la presentación de antecedentes. No sé si lo que escribí está bien y solo me falta como la introducción y la parte final entre la conexión de los textos, o hay algo más que agregar. Esas son como las dos dudas que tengo. Las preguntas es con respecto a los antecedentes. muy bien. Bueno, voy respondiendo, Gabriela. Las preguntas de investigación. La primera pregunta de investigación, la principal, y esto aprovecho para decirlo, necesitamos que ustedes establezcan una pregunta principal y 3/4 preguntas derivadas.
que a su vez esto va a espejar a los objetivos. Van a tener un objetivo general y 3/4 objetivos específicos, ¿sí? No 10 objetivos específicos, ni 10 preguntas de investigación, ni 9 ni 8 ni 7, ¿sí? Entonces, vayan a menos, porque tienen que ser muy precisas, tienen que dar en el clavo esas preguntas de investigación. Además, esas preguntas de investigación después van a ser capítulos de la tesis. Entonces, fíjense ustedes que no hay tesis que tengan 10 capítulos. Mírenlas, miren tesis, ahí donde les mostré recién en memoria académica, van a ver que las tesis no tienen 10 capítulos. Si hay alguna, será muy excepcional. Pero las tesis tienen un capítulo de estado de la cuestión, un capítulo de marco teórico, un capítulo metodológico y después 3, 4 capítulos más que pueden presentar los hallazgos y ya, ¿sí? 6 capítulos en una tesis está bien. 10 capítulos no es muy común ver, ¿sí? Por eso yo les insisto con esto, no es por capricho. Esto está bien en cuanto a cantidad. Ahora, la primera pregunta, Gabriela, ¿cuál metodología es más efectiva aplicar? Esa entrada es una entrada que hay que corregir en sentido de que nos está remitiendo muy a una receta en la pregunta y no es lo que vos proponés hacer, porque después vos es más compleja, es más complejo tu planteo, pero así como está, ¿cuál metodología es más efectiva aplicar para el desarrollo del razonamiento clínico en entorno de simulación? ¿La tradicional o la inteligencia artificial? Ahí yo te estoy cambiando un poco el tono, por eso te puse al costado revisar, complejizar, cómo se desarrolla en todo caso en relación con las distintas metodologías, el razonamiento clínico, abrir un poco más la pregunta. Si no, parece una pregunta que uno dijera, bueno, opción correcta, opción incorrecta. Y acá lo que tenemos que hacer no es señalar opción correcta, opción incorrecta, tenemos que mostrar ampliar el conocimiento sobre un tema. Este es nuestro objetivo. Nosotros tenemos que ampliar el conocimiento sobre un tema, lo que se conoce, no decir si esta receta es mejor que aquella. Eso no nos pide eso una tesis doctoral. Si esto la vez pasada lo había dicho, pero lo vuelvo a decir. Una tesis doctoral no pide que ustedes digan, este es mejor que este y esto es lo que yo digo que hay que hacer y el plan de acción tiene que ser aquel, sino que ustedes tienen que mostrar cómo funcionan las cosas relacionando variables, mostrando variaciones de los fenómenos en relación con determinada dimensión. Entonces, por eso ahí te estoy corriendo la pregunta de investigación, de ahí viene, ¿sí? Y después, la primera pregunta secundaria, ¿qué evidencia existe sobre la efectividad de ambas metodologías en el desarrollo del razonamiento clínico? Según yo estoy entendiendo, por eso te puse, esto sería un paso de la investigación, reformular, porque es como decir, ¿qué hay ya investigado sobre esto? Y bueno, ¿qué hay ya investigado? Es un paso del plan de investigación, que es el paso que les pido que desarrolle, que tiene que ver con los antecedentes o estado de la cuestión. Y con respecto a tu otra pregunta, sobre los antecedentes o estado de la cuestión, sí, respondo. Por una parte falta una introducción y un cierre, pero además de la introducción y el cierre, fíjate que arriba de todo está el párrafo que decía antes a tus otros compañeros que tiene que ver con em, poder vincular estos trabajos entre sí y con la propia tesis en relación con lo que vos querés desarrollar, ¿sí? Entonces ahí falta todavía esa otra vuelta. Son dos cuestiones a la vez, introducir, cerrar, pero en ese introducir, cerrar, ir más allá del listado de textos así como está. Este que hiciste es un primer paso. Ahora hay que ir por más, hay que poder conectar. Es como si yo dijera, ahora voy a decir cualquier cosa. No te preocupes por el contenido, sino por la forma de lo que digo. Es como si yo dijera, a diferencia de Flores, que se centra en la simulación clínica, en la formulación de profesionales de la salud, y concluye que tal cosa, Hernández y Medrano van a mostrar la integración de la inteligencia artificial en la educación médica. ¿Se entiende a dónde voy? No sé si soy Sí, clara. ¿Sí? sí, sí, Bueno, ahí tienen que entiendo. ir ustedes, ¿sí? Traten de ir ahí, a esto tienen que tratar de hacer, de construir una hilación, un hilo entre los textos, no el listado de tac, 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 tac. Este lo hicieron bien hasta ahora, está bien para la primera entrega. Ahora vamos por más, ¿sí? Este y Ya. por más implica eso, implica que ustedes relacionen los textos entre sí. Ya, entiendo, sí, porque yo lo había separado porque quería como contestar a la pregunta de investigación, que era lo que yo había entendido como primera instancia.
pero ya me queda claro que tengo que, no es un listado, sino que hacer una conjugación de todos los textos y cómo ir Eh, relacionándolo. exacto. Ya, y Así dentro es. de los ejes, en este caso, en mi caso, tendría que ser el razonamiento clínico y la simulación clínica con su derivado, por ejemplo, la tradicional, el uso de inteligencia artificial. ¿Así serían esos ejes? Sí, yo te recomendaría que uno de los ejes sea directamente inteligencia artificial, TIC, bueno, hay que ver cómo entrar, ¿no? Ya, Pero un eje tendría que ser directamente esto, sí. Eh, ya, sí, me queda súper claro. bueno, me alegra, Gabriela. Y hay Muchas una intervención más, Juan José, y ya Sí, vamos a ir hola. cambiando, sí, Eh, Mira, en el caso mío tengo dudas. Bueno, me quedó claro la última parte sobre los textos que teníamos que analizar. Yo también los punté, los hilé con la pregunta de investigación, pero no los conecté unos con otros o hacer como una historia, se podría decir. Porque mi idea era netamente presentar más o menos que estos artículos había revisado para que podían tener y, y en ciertas partes de las subpreguntas que estaba proponiendo me podrían servir. Entonces, pues también como para pensando, a ver, quizás estoy bien, estoy mal en esa pregunta, pero o sea, usando ese artículo. Eso me queda claro que tengo que hilarlos y todo el tema. Pero me quedan más dudas con la parte de los títulos, porque sí, me pones en donde dice yo el índice, que sugiero incluir la formulación del tema, y más abajo me pones como pregunta el tema, y yo pongo la contextualización del problema. Entonces sí, tengo mi duda ahí, ¿qué es lo que quieres en realidad? Porque el tema lo puse como título en el documento, o sea, como en la portada, ahí puse el tema. Y después para mí la contextualización del problema es como mi introducción. Entonces no sé qué es lo que esperabas que pusiera ahí. bien, está Porque como bien te la digo, pregunta. De paso voy a hacer, ya que estamos, Juan José, aprovecho la pregunta para decirte que esto no te lo puse en la devolución, pero te pido que tomes nota ahora, ¿sí? Porque vos justamente como estás problematizando el primer año de ingeniería civil, em, lo que yo te quiero decir, que no lo puse en la devolución, pero te lo digo ahora, es que hay todo un subcampo de indagaciones en Argentina que hemos conformado incluso una red de estudios sobre inicios a la vida universitaria, ¿sí? Entonces ahí te pido que estés particularmente atento a cuando tengas que buscar antecedentes y demás, a estas indagaciones sobre los inicios a la vida universitaria. Si querés, ahora te voy a copiar directamente un texto acá en el chat. A ¿ya? ver, porque creo que te va a servir. Porque hay todo un campo. eh, un segundo. Sí, creo que es este el texto que te quiero pasar. Es como más panorámico, por eso te lo voy a... creo que le puede servir a más de una persona. Así que lo voy a dejar para todos. Porque todos los que estén pensando inicios a la universidad, desigualdades, como todo esto, los inicios a la vida universitaria les van a servir, ¿sí? Problematizarlos. Y en Argentina hay una red sobre este tema. O sea, nosotros, de hecho, en el equipo, Matías y yo, justamente que somos parte del mismo equipo de investigación, el GESDES, que es nuestro equipo de trabajo, el Grupo de Estudios sobre Desigualdades Educativas y Sociales, trabajamos los inicios a la vida universitaria. Entonces, por eso te digo, esto ya como tema, te digo que hay algo ahí interesante para que tires de ese hilo en el términos de antecedentes. Después, cuando te pongo tema entre signos de interrogación, Juan, es porque te lo estoy pidiendo, porque falta el desarrollo, ¿sí? El tema implica por lo menos dos párrafos, o un párrafo o dos párrafos en donde vos digas todo lo que yo mencioné antes, sobre el tema que ya lo dije antes, ¿sí? Y además insertarlo en un subcampo disciplinar específico.
bueno, implica ahí un recorte que te está faltando todavía lograr. Vos fuiste directo, el tema lo presentás en la primera parte, pero parece más el título que el tema. Es lo mismo que señalaba hoy para otros compañeros, ¿sí? Parece más el título de la tesis que el tema de la tesis. El tema tiene un desarrollo un poquito más extenso, aunque no tan extenso como el problema. Sí, el problema vos lo pudiste desarrollar un poco más y está bien, es un poco más extenso. Em, con los subapartados estás bien. Después lo que sí yo vi, me gustaba esto que hiciste de tratar de, vos hiciste un esfuerzo en los antecedentes por señalar los artículos y la relación con las preguntas de investigación. Ahí eso está bien, está bueno lo que hiciste, eso me gustó a mí. Me pareció interesante tu apuesta. Después sí te pedía que sea más fluido esto, como más en el Sí, sentido que no sé, decíamos. solo... Sí, que no lo hice con esa intención, lo hice, de hecho, mi intención fue dejarlos separados porque también podía ser que me dijeran, no, sabes que este artículo probablemente está totalmente fuera de foco, no sé, entonces por eso no los hilé todavía como Está bien, no uno hay con el otro. problema. Pero es eso más que nada, Juan, lo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Está bien el primer Ya, desafío, como primer desafío está bien lo que a donde apuntaste. Y con respecto al tema, hay que construir un poco más todavía ese apartado. perfecto. Me queda todavía la duda con los subtítulos de cada apartado del plan, el texto, porque según yo, esos serían los títulos que tengo puestos aproximadamente. Obviamente que van a ir saliendo más cositas, pero o me falta algún formato o algo. No, te lo señalé por el tema, justamente, porque está Ah, problema, preguntas secundarias, que señalaste cuatro, está bien. El referente empírico, hiciste el señalamiento de la limitación espacial y temporal, los antecedentes y tratar de apuntar a esta puesta en diálogo, que está bien, eso lo tomaste bien ese desafío. Entonces lo que te estoy pidiendo un poco más es tratar de desarrollar este apartado que es el primero, ¿sí? Que es el tema, que ni siquiera en el plan de tesis no se pide el resumen, ¿sí? Hay muchos de ustedes pusieron el resumen. Si lo quieren dejar, déjenlo, no va a estar mal, no va a estar mal. El resumen es algo que se pide en la tesis en general. Cuando uno termina la tesis tiene que mostrar un resumen de lo hecho y que a qué hallazgo que lo que llegó. pasa es que en el índice de plan de tesis aparece resumen, palabras clave. Por eso, en mi caso, yo En lo el que les puse así. pasamos nosotros aparece. Bueno, perdón, entonces Sí, dejémoslo así, no les digo nada sobre esto, déjenlo así, no hay sí. problema. No es lo Ah, ya, pero más ya, pedido en el plan de tesis, y no va a estar mal, como les decía recién, pero no es necesario que empiecen por el resumen, ¿sí? Lo que sí es necesario que empiecen es por el tema, ahí sí les pido. El tema ejemplifiqué recién, no quiero volver sobre lo mismo, sino cualquier cosa sí, después lo pueden volver a escuchar, porque yo les pongo ejemplos para que después ustedes puedan volver sobre las grabaciones y digan a ver cómo era lo que. Ya les puse el ejemplo antes de desigualdades en los inicios, ¿sí? Algo así, más abstracto el tema ya. en su formulación y después van bajando a lo concreto en el apartado problema. Sí, porque igual en mi caso yo justo hice una adaptación de mi tema a lo que había propuesto cuando nos había solicitado las 200 palabras, porque después tuvimos una reunión con los colegas y surgió ahí un enfoque mucho más importante, creo yo, para poder tratar mi tesis, que es enfocándome el modelo educativo institucional, esta problemática. Entonces, que no lo había planteado, no lo había visto antes y con la reunión ahí con los colegas pudimos encontrar esa problemática. Entonces, por eso también puede ser que me haya faltado esa parte y no tenga mucha relación a lo que había hecho en el resumen de 200 palabras. Bien, Entonces, por eso como que tuve que replantear el problema un poquito. Pero gracias, ahí me queda más claro todo. bueno, me alegra muchísimo. Adelante, Juan, de los Lagos. Estuvimos ahí con Oscar. ¿Trabajás con Oscar? Sí, me prestó ya me filtró su tesis. Su tesis. Excelente la Sí, tesis, muy, muy buena. Bueno, me alegra muchísimo. Tenés un ejemplo entonces a mano. Ya va sí, a aparecer en el repositorio y ahí la vamos a poder compartir. Si todavía no podemos nosotros hacer eso, pero está bueno que él te la haya pasado. Es importante. Así vos vas viendo de alguien que ya. No, muy bueno, muy bueno. Y la presentación también excelente fue. Brilló. gracias. Michael,
Hola Emilia, buenas noches, hola, buenas noches a todos y a todas. Eh, bueno, aprovechando la instancia, quiero también poder recibir un poquito más de feedback en relación a lo que tú me diste en el trabajo entregado. En una parte me señalas que cuáles son las líneas que se recuperan, cómo se hizo este trabajo, lectura y recolección de textos vinculados por el propio tema. ¿Eso lo debo colocar en qué sección? Más específicamente, en la parte del referente, no, como en el estado de la cuestión. Sí, exactamente. Ya vas, lo lo vas captando por tus propios medios. Sí, voy a tu caso, Michael, ahí estoy, abrí recién el archivo. Entonces, vos señalás el título, que es esto, ahí está, ahí es lo mismo que recién señalé, ¿sí? Es el título y después saltás, señalás su campo disciplinar, eso está bueno, después vas al planteamiento del problema. Ahí falta el desarrollo un poco más grande del tema. Los propósitos de la investigación, la descripción de la investigación, ahí es algo, como que te metiste ahí en lo metodológico, que está Sí, eso bien que lo vayan haciendo, lo voy a pedir para la próxima entrega, diste un paso más, no, no está mal, no está mal, ¿eh? igual A siento nadie le marqué que como que estuviera mal de los que... como que me tiré al vacío ahí, como porque no, todavía no estoy como muy seguro, pero Está igual. bien, está bien. No hay problema, no hay problema. Quienes avanzaron con eso, no se preocupen, está bien, al contrario, lo vamos a pedir para la próxima entrega. Y después me está faltando el desarrollo más extenso de los antecedentes más allá del listado, ¿sí? Más allá del listar bibliografía vinculada, Ya. poder desarrollar un poco más cuáles son esos En la antecedentes. identificación del problema. La En eso- identificación del problema aparece como un poco superpuesta el apartado. Por eso te decía lo de los subtítulos también al principio. Vos marcas planteamiento del problema y después identificación del problema. Ahí te aproximas un poco más a lo que tiene que ver con, bueno, algunos textos, pero está como, todavía está muy escueto, falta un poco más de desarrollo de esos antecedentes. Entonces ahí, por eso es que yo tengo señalar el apartado antecedentes con claridad, estado de la cuestión y ampliarlo. Y esto lo tienen un montón de ustedes. ¿Sí? Después voy cambiando, por ejemplo ver si corresponde desarrollar en sentido crítico investigaciones sobre educación y calidad, evaluación. Otros de ustedes van a tener otras cuestiones ahí señaladas. Pero sí te pido eso, sí, que ampliemos ese apartado con un título específico, ¿sí? Nosotros necesitamos ahí que diga antecedentes, dos puntos, y empezar a desarrollarlo. En ese apartado corresponde, Michael. No sé si ahí respondo. Sí, sí. Muchas ¿Sí? gracias. Sí, No, por favor. Para mí es muy importante este espacio, porque además ustedes van viendo que, por suerte, no es que una persona cometió un error, es como todos van escuchando y les sirve a todos lo que comento en general, porque uno hizo y el otro hizo lo mismo, no es que es muy distinto lo que pasó. Ni tampoco hay ningún caso en el que el plan esté ya para salir, porque si fuera así se los diría. O sea, si hubiera un caso en donde ya está listo que salga, no estaría deteniéndolos sin sentido, ¿sí? Si les pedimos todavía seguir trabajando, tiene que ver con que, bueno, necesitamos más trabajo sobre esto que les vamos pidiendo. Les voy a compartir después nuevamente un modelo de qué es lo que va en cada apartado, ¿sí? El tema que es introductorio, el problema de investigación, las preguntas de investigación, el estado de la cuestión, los objetivos. Ahora les vamos a pedir para la próxima entrega un primer avance sobre lo que se llama marco teórico y la metodología, ¿sí? Entonces ahora vamos a ir hacia ahí. Esto va a ser la siguiente entrega que bueno, mañana Matías en todo caso les presenta bien la consigna que la vamos a dejar disponible en la página web oficial, pero les quiero adelantar esto es lo que les quería decir sobre esta cuestión de lo que vamos a pedir en adelante. Vamos a necesitar un primer avance del apartado sobre referentes teóricos, dejando únicamente ahí textos, autores, conceptos que correspondan a referentes teóricos, no mezclar con antecedentes, como separar bien eso, y un primer avance, como decía recién Michael, de lo que sería la cuestión metodológica.
Para la cuestión metodológica solamente voy a señalar una cosa, después Matías lo va a desarrollar con más profundidad, que tiene que ver con que ustedes tienen que pensar que cada objetivo o pregunta de investigación tiene que responderse a partir de una técnica de investigación. Entonces, si yo digo, por ejemplo, voy a poner cualquier ejemplo, que quiero que mi investigación va a mirar las prácticas docentes en los inicios a la vida universitaria, la técnica que me pide ese recorte temático tiene que ver con la observación, porque si no, ¿cómo puedo hablar de las prácticas si no observo? ¿Sí? Si yo no observo clases y no voy a la observación como técnica de investigación y hablo de las prácticas, en todo caso voy a retomar representaciones de otros actores sobre lo que ellos hacen, ¿no? Pero no estoy mirando sus prácticas, estoy viendo lo que ellos dicen de sus prácticas. Entonces, si yo quiero hacer una tesis sobre prácticas docentes, entonces tengo que estar segura de que puedo observar a los docentes en el aula. Y esto tiene una dificultad, ustedes saben, no todo el mundo se deja observar, no todas las universidades dejan que alguien observe, o ni escuelas tampoco. Em, entonces, bueno, vamos a tratar de ir por una primera aproximación a lo metodológico, ¿sí? Eh, en donde les pido eso, traten de pensar los objetivos que ustedes se proponen o las preguntas que tienen y qué necesitan hacer para responderlas. Esto sería, ¿sí? Les dejamos este desafío. Eh, Matías después les va a presentar un poco más sobre la consigna. eh, y seguramente se detenga particularmente en los repositorios, en esta búsqueda de antecedentes. Así que bueno, tienen todavía más chance de seguir con él mañana, pero sí queríamos tener esta hora y media de conversación nuestra, eh, bueno, para que suceda lo que sucedió efectivamente, sí que puedan ustedes preguntar y sacarse dudas, que no les quede solamente la entrega por escrita. Y vi que me llegó un mensaje de Mónica, que le está faltando el archivo de retroalimentación. Así que ya lo vi, Mónica, y lo voy a subir a la brevedad. Em, Puede ser que haya habido algún error en la carga en el momento en que subimos las devoluciones. A ver, voy a revisar por las dudas ahora mismo, pero seguramente sea eso, un error en el momento de cargar el archivo en la web. Así que sí, acá estoy viendo. Está el mensaje, pero no está el archivo cargado, ¿no? No está el archivo cargado. Bueno, ahí lo corrijo. Mónica, te digo esto para que te quedes tranquila sobre que vi ya tu pedido. Ya mismo lo corrijo y te quedas tranquila para recibirlo, así tenés el mismo tiempo que todos tus compañeros para poder trabajar. Si alguien más tiene algún error de este tipo, puede pasar, porque es cargar, 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 35, puede pasar que quede algún archivo sin cargar o que haya algún archivo mezclado con otro, me avisan, de inmediato lo corregimos, ¿sí? Así que cuenten con nuestra predisposición. Bueno, les deseo que tengan muy buenas noches, y bueno, mañana se encontrarán con Matías para seguir trabajando sobre los componentes del plan de tesis. Y este trabajo que hacemos en el taller es un trabajo más lento que el de los seminarios. Sabemos que puede ser por momentos un poco agobiante para ustedes, ¿sí? Puede ser abrumador porque tienen que leer, tienen que recortar, hay que pensar el tema, es difícil, no digo que los seminarios sean fáciles para nada, por favor no me malinterpreten, pero tiene otra complejidad pensar la propia tesis. Por eso es que tenemos distintos encuentros, que tenemos distintas entregas, muchas veces los seminarios se hace un trabajo final y ya. En cambio, en el taller les volvemos a pedir, sabemos que somos más demandantes que sus otros docentes. Bueno, sepan disculpar y comprender, y nuestras correcciones también son más minuciosas, más de detalle, porque necesitamos que lleguen a algo claro para después hacerles el puente con sus directores y directoras de tesis, ¿sí? De ahí Bárbara, podría revisar nuevamente mi entrega para corregir la retroalimentación. ¿Por qué, Bárbara? ¿Por la cuestión que hablamos de los subtítulos? ¿Por eso me lo preguntás? Entiendo que no tenés audio. No sé si es por eso que me haces esa pregunta. Te digo para quedarme tranquila, te pregunto ahora.
Si me podés contestar, porque me está mandando es un mensaje. Ah, bueno, bueno. No, no, está bien, es eso solamente, no hay otra cosa más para sumar. Es lo que conversamos acá. Igual sí podemos cargar el archivo de nuevo, no hay problema. Bueno, muy bien, que tengan muy buenas noches. Ojalá que les haya servido este ratito de encuentro y bueno, a disposición, por supuesto. Sí, mucha tolerancia. Mucha tolerancia y trabajo sobre uno mismo, manejar la ansiedad. La tesis es así. Todos los que somos doctores en un momento transitamos lo que ustedes están viviendo. Sentir que hay abismo y no hay futuro, no future, parece en un momento, no es así, van a llegar, van a tener sus tesis, van a poder ser doctoras y doctores. No tengan esa sensación o ténganla, pero supérenla, ¿sí? La van a tener y la van a superar. Es así. El proceso de tesis es así, es agotador. Estamos para acompañarlos, ¿sí? Con Matías hacemos ese trabajo desde hace años. Así que esperamos, bueno, no fallar con ustedes. Bueno, les deseamos eso, buenas noches y mañana seguirán este trabajo. Un saludo. Gracias.